pues están entrando en una edad en que es inminente su desaparición física, ¿no? Como es el caso de Raúl Castro, que ya ha cumplido este año 87. Eso ha forzado a las autoridades a hacer una sucesión de poder atada y bien atada, muy controlada, a una generación más joven, formada dentro de estos laboratorios ideológicos que yo mencionaba hace un rato. Y es una generación que está representada fundamentalmente por el actual presidente de los Consejos de Estado, el ingeniero de 58 años, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Miguel Díaz-Canel se presenta como un hombre más joven, pero continuador ideológico y continuador político de la generación histórica. Así que estamos viviendo justamente ese momento en que los viejos timoneles dejan el mando de la nave a otros que prometen fidelidad y mantener el rumbo, pero no sabemos realmente quiénes son ni cómo piensan, porque podrían estar simplemente influidos por la máscara de la supervivencia y el oportunismo necesario para no ser molidos o desfenestrados por el sistema. En estos momentos, Miguel Díaz-Canel está justamente en Naciones Unidas, en Nueva York, repitiendo ese discurso de continuidad, de echar las culpas siempre al norte, de hablar del embargo norteamericano, de hablar de continuidad política en la isla. Entonces, los ciudadanos, con todas esas señales, estamos intuyendo de que por lo menos no habrá lo que puede decirse un acelerón o una profundización de las reformas de corte político y económico. Incluso se está ahora mismo reformulando o reformando la Constitución y se mantienen al menos dos pilares fundamentales del sistema. Uno, la irrevocabilidad del socialismo, que es un eufemismo para decir la irrevocabilidad de quien gobierna, del sistema que está en el poder, y que el Partido Comunista se mantiene como fuerza dirigente del país. De manera que 700.000 militantes, que son más o menos lo que tiene el PCC, controlan a una población de 11 millones. Controlan ideológicamente y determinan qué hacer. Por encima de las leyes, por encima del Ejecutivo y por encima de la Asamblea Nacional. Entonces, yo diría que estamos en una especie de tardocastrismo o castrismo tardío o castrismo 2.0 que pretende hacernos creer que se va a perpetuar, pero que también está pues acosado o espoleado por circunstancias muy claras y muy evidentes, que es la pérdida de aliados en la región, la economía que no despega, el fin del deshielo diplomático con Estados Unidos, que ha afectado económicamente bastante a la isla, y sobre todo pues la incapacidad para atraer capital, el capital necesario para reconstruir la nación, un aumento de la crítica ciudadana, de también lo que podemos decir la inconformidad con el proceso que se escucha en la calle, y todo esto pues salpicado con las nuevas tecnologías que permiten a los ciudadanos mostrar esa inconformidad más allá del perímetro de su familia, en las redes sociales, comunicarse al otro amigo. Esa es una visión muy general que te doy de Cuba. Hacer periodismo independiente es muy complicado porque en primer lugar estamos trabajando desde la ilegalización, o sea, de la ilegalidad. Eso significa que no podemos tocar la puerta de un ministerio y pedir información, que la mayoría de las fuentes oficiales nos tiran la puerta o nos cuelgan el teléfono, que muchos ciudadanos temen hablar con nosotros por temor a represalia, y que además de eso toda nuestra labor está marcada porque podemos ser arrestados, nuestros bienes de trabajo confiscados, nuestro medio satanizado o bloqueado en los servidores nacionales. O sea, es complicado, pero sin embargo tenemos a nuestro favor que es una sociedad y una realidad tan necesitada de ser narrada que casi que te puedes encontrar una noticia en cada esquina, una noticia que los medios oficiales no reflejan, porque claro está, prefieren la dicotomía de decir Cuba es el paraíso y el mundo es el infierno, afuera todo está cayéndose y aquí brilla, ¿no? Entonces, pues prácticamente que las noticias llegan a nosotros. Mucha gente que sabe de nuestra existencia nos llaman a través de llamadas anónimas o nos mandan mensajes de algún hecho. Y bueno, pues como somos periodistas sin credencial, sin autorización, eso nos limita, pero también nos facilita el acceso a los lugares. Por ejemplo, te voy a poner un claro ejemplo de cómo el periodismo independiente, a pesar de estar ilegalizado y a pesar de su precariedad material y legal, pues logra
pues muchas veces narrar de una manera más auténtica la realidad. La semana pasada un grupo de 4 personas, adultos, entraron a una escuela tecnológica en La Habana con armas blancas y acuchillaron a varios estudiantes. Eso ocurrió el lunes. El martes, nuestro diario 14 y medio dio la primicia de la información después de haber logrado testimonios de las enfermeras que curaron a al menos 4 de los estudiantes heridos, tener algunos testimonios de personal de la escuela y de haber ido al lugar, haber hecho una foto y haber conversado con los vecinos. Logramos armar una historia a la que todavía le faltaban detalles, pero que sí estaba confirmada. Solamente el jueves y viernes la prensa oficial reacciona y publica la historia como respuesta a que ya la gente lo sabía y era el comentario más importante que se estaba rehaciendo en las calles. ¿Viste lo que ocurrió en la escuela de la Lisa? Hirieron a estudiantes, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo pudieron entrar? Entonces, ante el empuje de la información, la prensa oficial tiene que responder. ¿Y cómo responde? Torpemente. Primero publica una nota del Ministerio de Educación con muy pocos detalles que era tan crítica que destapaba más curiosidad de las preguntas que respondía, y se adjudican, nos roban la foto que habíamos publicado 14 medios y se la adjudican. O sea, pereza, desidia. Estamos hablando de medios que son financiados por las arcas estatales, que tienen vehículos. Nosotros no tenemos ni automóvil. Vehículos con matrículas estatales que pueden entrar a cualquier lado. Periodistas con credencial, gasolina otorgada a precios preferenciales, casi subvencionada. Y esos medios todopoderosos, súper autorizados, a la hora de hacer periodismo se quedan trabados como una maquinaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los periodistas tienen miedo a atreverse a reportar una información y después ser censurado, defenestrado o expulsado de su profesión por ello, como le pasó a mi esposo Reinaldo Escobar hace algunos años. Entonces, en eso la prensa independiente se mueve más ágilmente y es más autónoma, porque como no tiene que pedir permiso para contar una historia, pues puede hacerlo. Ese es un ejemplo. Bueno, hay que decir que a pesar de que yo vivo en un país con muy pocas libertades de expresión, ninguna de asociación, y sobre todo donde el ciudadano se siente muchas veces entrampado entre la vigilancia, las prohibiciones constantes y también el castigo. Somos tratados un poco como niños por un estado paternalista, y entonces cuando te atreves a ir un poco más allá, pues viene el castigo, que puede venir en forma de delito o de juicio, pero también puede venir como satanización, puede venir con la pérdida de un empleo, la pérdida de un privilegio, la pérdida de una posibilidad de ascender profesionalmente, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal, aunque tengo que lidiar con todo eso, me considero una persona liberada interiormente. Digo lo que pienso, asumo la responsabilidad de pagar un alto precio por eso, pero es como un proceso de salir del closet, del silencio, de la máscara, salir del closet de la simulación. Cuando se hace eso, ya se ha cruzado una línea que no tiene marcha atrás, porque el gobierno no va a olvidar que dijiste, que opinaste y que señalaste. Pero es muy gratificante. Gratificante porque es darse cuenta de que incluso en un régimen totalitario, incluso bajo esa vigilancia, el ciudadano puede estar protegido por su propia verdad y por su propia voz. En la medida que usas el altavoz de tu voz para amplificar lo que cuentas, no estás más frágil, sino más protegido. Los errores de la democracia se enfrentan sobre todo no mirando la cara hacia el lado y no diciendo, no, la democracia no sirve, con activismo, con implicación, con pasar del clic de las redes sociales al activismo en los lugares, en las calles y en las instituciones, en no conformarnos con los políticos, esa raza corrupta que no representa a la población, allá ellos, y dejarle la política en manos de gente que no está capacitada, ni tiene la ética, ni gestiona los recursos con la debida transparencia como para estar al frente. Entonces yo creo que la mejor manera de resolver los problemas de la democracia o intentar resolverlos es no desechar el sistema porque tiene errores. Sería como desechar el cuerpo humano porque no es perfecto. Entonces, la democracia es un sistema lleno de vulnerabilidades, pero la vulnerabilidad más grande es la apatía ciudadana. Si nos encogemos de hombros, si nos cruzamos de manos, si decimos total, haga lo que haga, no se va a remediar, ahí sí estamos matando de muerte a la democracia y dejándola en manos de populismos corruptos y sobre todo gente que vende humo y que nos hace creer que con 4 o 5 soluciones a los Robin Hood
se va a solucionar. Y sobre todo vendiéndonos un producto que no es una democracia, sino un sistema paternalista, donde tenemos que dejar todo en manos de ellos. Eso sí es un golpe mortal para la democracia. No conozco mucho El Salvador, estoy por primera vez aquí. Quiero decir que se equivoquen o acierten, al menos van a tener la posibilidad de elegir. En Cuba hace 60 años no la tenemos. Bueno, no solamente a la democracia, incluso en los totalitarismos la falta de fiscalización va creando cada vez más desconfianza entre las personas y las autoridades. Por ejemplo, en el caso cubano, el Partido Comunista, el clan familiar en el poder que tiene un apellido, Castro, y funcionarios, militares, hacen uso de las arcas públicas sin brindarnos detalles de para qué se usa. Cuando una persona va a comprar una botella de aceite en un mercado cubano, estatal, claro está, como todas las tiendas, la red minorista de comercio, ese dinero puede estar financiando desde las porras policiales que después lo van a reprimir en una manifestación hasta alguna aventura ideológica del gobierno en las fronteras de otro país. Bien, tranquilamente, el apoyo a una parte del apoyo a Daniel Ortega sale del dinero de una botella de aceite que alguien compra en La Habana. Entonces, esa falta de fiscalización se convierte en un elemento, no solo en un caldo de cultivo para la corrupción, sino también para los malos manejos de los recursos nacionales, porque terminan empleándose en temas que no son prioritarios ni vitales y tampoco aceptados por los pueblos. Mira, ¿cómo detectar a un populista? Primero, produce varias promesas por minuto, es bastante prometedor. Segundo, vende su programa como una especie de aspirina que sirve para todo. A usted le duele la cabeza, tómese un populismo. La economía no va bien, este populismo lo resuelve. Por otro lado, siempre achaca los problemas a terceros, sean potencias extranjeras o gobiernos anteriores. Esas son algunas de las claves. Y por otro lado, le pide a los ciudadanos, más que confianza, un acto de fe. Crean en mí, depositen su autoridad como ciudadanos en mí, que yo la gestiono. Si uno nota ese patrón en un candidato, podría decirse aquí hay señales de populismo, pero el populista en realidad se vuelve más peligroso cuando llega al poder. Mientras tanto, nada, es un animador de feria, ¿no? Pero cuando llega al poder, después de polarizar tremendamente una sociedad, que es otra de las características de los populistas, pues entonces lo vemos que como no puede cumplir sus promesas, porque sus promesas la mayoría de las veces no tienen una solución a corto plazo o no se solucionan de la manera que él dijo, entonces crea una amplia red de clientelismo para acallar. Muchas veces apelan a la corrupción también para comprar lealtades. Exacerban el discurso de plaza sitiada para echarle la culpa a terceros, como está ocurriendo ahora en Venezuela, y por otro se dedica a continuar polarizando la sociedad y dividiéndola entre traidores y afines. Si ya se cumple ese patrón, ojo, ya hemos caído en la trampa de un populista. Terrible, diría yo, porque estamos viendo el caso de un caudillo, de un dictador aferrado al poder, a pesar de que la voluntad popular le ha dicho ya en varias ocasiones, en protestas callejeras, en paros, en manifestaciones, en la pérdida de numerosas vidas, que debe irse, y sin embargo se está aferrando, apelando a lo que podría llamar el cansancio de un pueblo, agotarlos por cansancio, esperar que se rindan por miedo, decidir aguantar hasta que poder cortar las cabezas visibles de las manifestaciones, reprimir, encarcelar, expulsar del país a los cabecillas y aplacar la situación. Eso es muy lamentable porque si vemos el origen de Daniel Ortega, era un origen de proveer a un país de derechos, liberar a una sociedad de una dictadura, sanear la política, y todo parecía pues un cuento de hadas con estos comandantes jóvenes, vestidos de verde olivo, con un discurso integrador para los humildes, popular, y de pronto nada, se ha convertido en una élite encerrada en palacio, en un dictador desconectado de la realidad y sobre todo un hombre que es capaz de matar y no de morir por quedarse en el poder.